bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día domingo, por supuesto domingo número 8 del mes de noviembre. Domingo 8 de noviembre, y el título para este día es El que se hubiere de alabar. Ese es el título para este día domingo 8 de noviembre. Gracias amigos y hermanos por su sintonía, gracias por estar pendientes a esta programación y por supuesto recuerde que la palabra de nuestro Dios dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias donde quiera que usted se encuentre, que la paz, el gozo de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones. Hoy, para este día domingo, queremos tener una oración, pero antes queremos decirle que estos audios usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Por si no puede escucharlos durante la programación, búsquelos, suscríbase para que le pueda llegar una notificación cuando ya hemos subido un audio de cada día de lecciones de Escuela Sabática. Bien amigos y hermanos, comencemos con nuestra lección con una oración. Acompáñenos en esta oración. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, porque tú nos das el privilegio de poder estar acá, reunidos, Padre Celestial, para poder iniciar un estudio más de nuestra escuela sabática y también así comprender tu palabra, Señor. Te pedimos una bendición muy especial para cada una de las personas que a través de este medio nos escuchan, Señor, y que a la vez también estudia con nosotros, Señor. Bendice a tu siervo que trae tu palabra, Padre bendito, y derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien amigos y hermanos, domingo 8 de noviembre, el tiempo va súper veloz. Apenas empezábamos la semana, la primera semana de noviembre, y hoy iniciamos la segunda semana del mes de noviembre. Domingo 8 de noviembre, el que se hubiere de alabar. Muy bienvenido hermano Humberto Cativo. Muy buenos días hermano Manolo, hermano Milton, buenos días, que el Señor les bendiga. Y hermanos que a la distancia nos están escuchando, buenos días también para ustedes, que el Señor los bendiga. Y preparémonos para el estudio de este día domingo 8 de noviembre. Bien, hermano Manolo, muy bienvenido al estudio de lecciones de Escuela Sabática. Muy buenos días amigos, muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros un gozo poder iniciar esta hermosa mañana con un estudio más de nuestra escuela sabática. Que el Señor les bendiga y desde ya les invitamos para que nos acompañen, que este estudio estará muy interesante. Bien amigos y hermanos, el título para este día domingo 8 de noviembre dice: el que se hubiere de alabar. Hermano Humberto, este título es parte del versículo de memoria. Así es parte. Cuando dice el que se hubiere de alabar, eso está en el Jeremías 9:24. 9:24, pero si nosotros comenzamos a leer desde el versículo 23, nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que se hubiere de alabar es Dios, porque Él es todo sabiduría, Él es todo misericordia, es todo omnisapiente, Él es todo poderoso. Él es todo. Entonces, Él es el que se hubiere de alabar. La criatura, nada. Nosotros alabemos a nuestro Creador. Eso es lo que debiera de hacer. Pero el ser humano olvidó alabar a su Creador y empezó a alabarse a sí mismo, creyendo que Él lo podía todo y no le daba la honra y la gloria a su Creador. Por eso en Jeremías 9 nos comienza la lección, nos dice en Jeremías 9,
el profeta comenzó su lamentación porque veía, ¿qué es lo que veía? La catástrofe inevitable. Que se venía sobre ¿quiénes? Que se venía sobre su país y su pueblo. Entonces vemos ahí qué es lo que estaba por venir. No había llegado, estaba por llegar una catástrofe. Y eso, dice, era ya inevitable. Eso lo miraba Jeremías, que venía para su pueblo. Y por eso es que él siempre se apresuraba a dar el mensaje de Jehová a su pueblo. Las semanas pasadas estuvimos, hermano Cativo, estuvimos estudiando los mensajes que Dios les estuvo dando al pueblo para que se arrepintieran. Incluso decíamos que Dios estaba dispuesto a perdonarlos a pesar de lo malo que habían hecho. Pero hoy miramos en esta lección que esa catástrofe viene y que ya no se puede evitar. Porque ya el corazón del pueblo, la soberbia que decía, ya se había apartado totalmente el pueblo de Dios, fíjense. Pero vemos aquí, como dice, el que se gloría. Leo de la ayuda del maestro. Dice, Dios es Dios de misericordia, y el anhelo de su corazón son sus hijos. A pesar de que tuvo que permitir que el reino del norte fuera llevado en cautiverio, la misma suerte hacia la cual veía ahora avanzar al reino del sur. El Dios de Jeremías declaró, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia. Dice Jehová, conocer a un Dios que es amor, y que al mismo tiempo es todopoderoso, para quien nada es difícil, ni imposible, debe ser el único motivo digno de gloriarnos. Mas alabes en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Entonces vemos acá que Dios se duele de esa extraña obra que Él tiene que realizar aquí en la tierra a su pueblo, porque Él quisiera de que nada de estas catástrofes, nada de malo le pasara, pero tampoco puede obligar a sus hijos a que le obedezcan, porque entonces serían unos títeres, unos autómatas, unos robots, y Dios no ha creado robots, creó seres pensantes para que puedan decidir, y aquí este pueblo ha decidido hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, y se duele Dios, se duele de lo que va a tener que realizar por misericordia, porque recuerde que de ese pueblo va a nacer y va a venir el Salvador del mundo. Entonces, por misericordia, para que ese remanente no sea totalmente destruido, es que el Señor utiliza ahora a su siervo Nabucodonosor para darle una lección a este pueblo. ¿Qué más nos dice? Dice, Dios pronunció juicio sobre Jerusalén, y cuando Dios dice algo, lo hace. Entonces dice, Dios pronunció juicios que venían. ¿Qué clases de juicios estaban por llegar? Que iban a ser cautivos. Muchos morirían allí en Jerusalén, vendidos como esclavos. Ya no serían ese pueblo libre
ese pueblo que adoraba a su Dios, que se acostaban en paz y se levantaban en paz. Hoy ya no. Van a tener que, los que sean esclavos, ve usted, mire un esclavo, no sabe ni a qué hora se va a levantar, ni qué es lo que, nada de su propia voluntad. Nada de libertad. Nada, así va a ser. Lo que ellos afrontarían no sería algo accidental, o sea que fue por un accidente, no. Ya era algo que Dios había establecido que iba a ocurrir, porque, como dice, algo simplemente inexplicable y terrible que ocurre de tiempo en tiempo. No, eso no iba a ocurrir. No, dice. Lo que afrontarían sería juicio directo de Dios. Juicio directo de Dios. Y ay de aquel que cae Dios sobre él. Por eso es que Él nos llama a tiempo, a que nosotros caigamos sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros. O sea, Él nos llama a que arrepentidos vengamos a los pies de Jesús. Y no que cuando venga el momento de juicio de Dios, nos caiga su juicio y seamos nosotros destruidos. ¿Qué más encontramos acá en la lección? Dice, y darse cuenta de esto hacía que Jeremías estuviera muy triste, y sin embargo, su tristeza era solo un débil reflejo del dolor que Dios debió de haber sentido. ¿Por qué era un débil reflejo de lo que Dios sentía? Si Jeremías, siendo humano, imperfecto, se dolía de ver a su pueblo en esa condición y lo que le estaba por venirle, Dios, que Él era y es el creador de todos los seres humanos, Dios se dolía de lo que ese pueblo ya estaba viviendo y lo que tenía que pasar por su soberbia, por la dureza de su corazón. Él se dolía. ¿Por qué? Porque son sus hijos, somos sus hijos. Hoy también, en este tiempo del fin, están por acontecer, y el Señor nos lo está advirtiendo, que viene también una ruina, una destrucción, pero el Señor a tiempo nos está diciendo para que nosotros nos aferremos de Jesús, nos volvamos a Él, para que cuando este tiempo llegue, porque tiene que venir, son los juicios de Dios, nosotros estemos escondidos en la hendidura de la roca, en la hendidura de Cristo. Eso debe de hacerse ahora, para que cuando el tiempo se venga, nosotros tengamos un asidero, un lugar de refugio. Nos sigue diciendo ahí en la parte del domingo, aunque el contexto es diferente, la siguiente cita capta muy bien la idea. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde el comienzo produjo el pecado. ¿En quién? En el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Dice, la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos, dice, una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué le causa dolor a Dios la cruz? Porque allí tenía que Él derramar su sangre para poder redimir a muchos, aunque Él hubiese querido redimirnos a todos.
Eso le causa dolor a él. Ver que la raza humana, la gran mayoría, no ha valorado lo que Dios hizo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron para poder redimirnos nuevamente. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad para alcanzar su ideal. Entonces ve Dios cómo la justicia de Dios ha sido pervertida, cómo todo acto de crueldad en ese corazón endurecido, todo fracaso de la humanidad para alcanzar su ideal no lo está alcanzando. ¿Por qué? Porque ha apartado su vista de Cristo. Separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces, es un fracaso de la humanidad. ¿Por qué? Hemos quitado a Cristo como el centro de nuestra vida. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades, que eran el seguro resultado de la separación de Dios. Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se angustia al ver a sus hijos sufrir. Lo que Él hace y puede hacer por nosotros es llamarnos, decirnos, no vayas por ese lugar, pero tampoco puede tomarnos de la mano, obligarnos a que ya no sigamos ese rumbo. Por eso es que Él enviaba a su mensajero Jeremías, para que aquel que escuchara y se volviere de su mal camino, encontrara nuevamente el rumbo que lo lleve a la verdadera libertad, a la verdadera paz en su vida. Veamos ahora en Jeremías 9. Dice, ¿qué encontramos en Jeremías 9? Lee Jeremías 9. Pero dice que nos concentremos en cuáles versículos. Dice, concéntrate especialmente en los versículos 23 y 24. Pero antes de esos versículos 23 y 24, ¿qué es lo que nos está narrando todo este capítulo? Nos está diciendo que, fíjese solamente lo que nos dice en el versículo 1, 2 y 3, solo para tener una idea de lo que está ocurriendo. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron de su lengua lanza la mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Imagínese, ¿quién está hablando esto? ¿Quién está describiendo así a Israel, al pueblo de Judá? Dice Dios. Jehová, dice el final. Dice Jehová. Dios está describiendo a su pueblo, diciendo que eran unos adúlteros, congregación de prevaricadores, que hicieron que su lengua lanzara mentiras. Y fíjense en el verso 4 lo que nos está diciendo. Dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. O sea, de que allá, en ese entonces, aparentaban hermandad, pero cuando en realidad lo que estaban buscando era el beneficio personal a costa de los demás. Todo eso es lo que había en el corazón del profeso pueblo de Dios en aquel entonces. Por eso ahora detengámonos
en el versículo 23 y 24. Dice 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice, así es de que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Creen ustedes que la sabiduría va a salvar a la gente del juicio de Dios? Que el hombre valiente le va a hacer frente a lo que está por venir, que el rico se va a esconder en su riqueza y no le va a pasar nada. ¿De qué va a servir todo ello en momentos de crisis, de esta tremenda crisis que estaba por venirle? ¿Creen que el rico le iba a decir a los ejércitos invasores, no, a mí no me tienten, yo aquí le voy a dar todo el dinero y déjenme en paz? ¿Qué creen que iban a escucharlos los enemigos? En este caso los babilonios. No. Allí no había riqueza, allí no había sabiduría, allí no había hombre valiente. Por eso nos dice la sabiduría, nos dice en la lección, se ha dicho que en lo que respecta a la muerte, todos somos como una ciudad no amurallada. O sea que para el momento de muerte, no hay rico ni pobre, no hay esclavo ni libre. La muerte no hace excepción de personas. Allí la muerte no anda mirando el que es sabio, el que es valiente, al que es rico. No. Por eso dice, la sabiduría, el poder y las riquezas tienen su lugar. Pero confiar en estas cosas, especialmente en medio de una catástrofe o cuando la muerte se asoma, no tiene fruto ni sentido. Entonces, en aquel entonces, el sabio se acobijaba en su sabiduría y decía, esto me salvará. El valiente decía, bueno, yo me sé defender, no me voy a dejar y no me van a ganar. Y el rico, ¿y hoy en día qué estará pasando? ¿No creen que eso está ocurriendo, que creemos que con la sabiduría que tenemos, con el estudio, con lo intelectual que hemos alcanzado, los títulos que hemos obtenido o los cargos que tenemos en la iglesia, van a ayudarnos en este momento difícil, crisis que está por llegar, catástrofe, que es más grande, una catástrofe que está viniendo? ¿Creen que eso nos va a salvar de eso? Nada de eso. Nada. Por eso dice, verso 24, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme. Y también, y conocerme, que yo soy Jehová. Eso es lo único que nos va a salvar en tiempo de catástrofe. Eso era lo único que podía salvar al pueblo de Judá en aquellos entonces, de entender a Dios. Si entendemos a Dios, vamos a hacer su voluntad. Si conocemos a Dios, vamos a amarle. Pero ese pueblo ni lo entendía
ni le amaba. Y hoy en día, ¿cuántos de nosotros también no entendemos a Dios? No conocemos a Dios, no amamos a Dios. Muchas veces amamos una iglesia, pero una iglesia sin Cristo. Una iglesia sin Cristo en nuestro corazón. Llegamos a ser religiosos como el pueblo de antaño, pero vacíos, porque Cristo no está. Por eso es que seguimos cayendo, levantando y cayéndonos, más caídos que otra cosa. Y por eso tenemos un cristianismo, un adventismo tibio, que está más fácil que se enfríe que se caliente. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos dice: hijo mío, acuérdate, yo pagué un precio en la cruz. Me duele verte en esta manera. Vuélvete, mira la cruz, mira el precio que se ha pagado por ti. Y cuando nosotros vemos a Cristo, lo que Él hizo, ¿qué es lo menos que debemos hacer? Arrepentirnos y buscarle a Él y decirle: Padre mío, perdóname. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Nos dice ahí también el espíritu de profecía. Vamos a ver que nuestro hermano Manolo nos lea donde dice: arrepiéntase. Dice: arrepiéntase ahora cada uno de sus errores y busque al Señor con todo su corazón. El poder transformador de Dios descenderá a todos los que producen la paz, los que procuren la paz de Jesucristo. Sus palabras de instrucción son para todos los que escuchen y lo sigan. En su misericordia trata de conducir a los injustos al arrepentimiento. Los obedientes se complacerán en la ley del Señor. Él pone sus estatutos en sus mentes y los graba en sus corazones. Su conversación será impulsada por el Salvador que mora en el alma. Tienen esa fe que obra por amor y purifica el alma de toda corrupción sugerida por Satanás. Sus corazones anhelan a Dios. En su conversación les encanta meditar en su misericordia y bondad, puesto que para ellos Él es completamente amoroso. Aprenden el idioma del cielo, el país de su adopción. Gracias, mi hermano. Entonces, vemos cuál es el llamado. Lo que acaba de leer nuestro hermano se encuentra en Alza tus ojos, en la página 295 del Espíritu de Profecía. Entonces, vemos: el que hubiere de alabarse, alábese en esto, en que nosotros entendamos y conozcamos a Dios. En otras palabras, que lo escuchemos y lo sigamos. Que pongamos en práctica lo que leemos. Que no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y sigue diciendo en la lección, en las partes ya casi al final: en medio de estas advertencias, acerca de la ruina, se le dice a la gente lo que realmente importa. Eso es conocer y entender por sí mismo, por lo menos hasta el grado en que se pueda, la misericordia, la justicia y la bondad de Dios.
Entonces vemos, en medio de estas advertencias acerca de la ruina, eso es para nosotros, hermanos. Se le dice a la gente lo que realmente importa. Como dice ahí la palabra, no es la riqueza, no es la valentía, no es la sabiduría humana, sino lo que importa es conocer y entender por sí mismos. Conocer y entender por sí mismo. ¿Qué cosa? La misericordia, la justicia, la bondad y la bondad de Dios. Esas tres cosas. Enaltecer, ensalzar, alabar el nombre de Dios en nuestra propia vida. Sigue diciéndonos en el espíritu de profecía: si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. Si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz y pudieran obtener una visión plena del Salvador crucificado, comprenderían la profundidad de la compasión de Dios y la pecaminosidad del pecado. La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre en nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Bien, hermanos, entonces vemos, el llamado es para nosotros. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. El que se alabe debe de alabarse ¿en qué? ¿A qué debe? ¿Qué es lo que debe de exaltar? La cruz de Cristo. Debemos de alabar a Él, no a nosotros, no lo que nosotros hacemos. Nosotros solamente seremos instrumentos, pero a Él es el que hay que alabar, porque Él es el que dio todo por nosotros. Él es el que en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. ¿Y qué más noticia aquí en las letritas azules? Fíjese, para terminar, ¿qué nos dice la cruz acerca de la misericordia, la justicia y la rectitud de Dios? La paga del pecado es muerte. El ser humano, por haber desobedecido y pecado, comer del fruto que Dios había dicho, no comerás de él, lo que le esperaba era la muerte. Pero se interpuso entre el hombre caído y la justicia de Dios. Se interpuso el Cordero de Dios. Sobre él cayó la sentencia para que todo aquel que ahora el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que se hubiere de alabar es a Cristo, al Hijo de Dios que dejó su gloria. Vino a este mundo como humano, vivió una vida sin pecado, cargó con nuestros pecados sobre el madero, dio su vida para que ahora tú y yo, hermano, le conozcamos, le amemos y le sirvamos. ¿Qué dices tú, hermano? ¿Estás dispuesto? Vienen tiempos de catástrofe. Dios no quiere que tú
te pierdas, sino que estés con Él por la eternidad. Él te ama. Él se duele cuando le volvemos la espalda. Si le amamos, ya no andemos como a oscuras, sino que andemos como de día, brillando para Él, testificando de Él, que Él pronto viene. Que el Señor te bendiga, hermano. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Recuerde que Dios es la fuente de toda sabiduría. Él es infinitamente sabio, justo y bueno. Aparte de Cristo, los hombres más sabios no pueden comprenderle, no pueden profesar ser sabios, pueden gloriarse por sus adquisiciones, pero el simple conocimiento intelectual, aparte de grandes verdades que se concentran en Cristo, es como nada. Por eso no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Si los hombres pudiesen ver por un momento más allá del alcance de la visión finita, se pudiesen discernir una vislumbre de lo eterno, de toda boca dejará de jactarse. Amigos y hermanos, reconozcamos a nuestro Dios, que Él es la fuente de toda sabiduría. Que tengan un feliz día. Recuerden sintonizarnos nuestra próxima programación, 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Feliz día para todos. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.